Ok, y compartir la pantalla. Bien, nos toca la noche de hoy. Se ve la plataforma, ¿verdad? Correcto, profesor. Ok. Nos toca el módulo que tiene que ver con la macroeconomía, ¿verdad? Introducción a la macroeconomía. Bien, entonces, bueno, antes de empezar también, no, bueno, esto mejor lo digo al final para que si hay algunos estudiantes que apenas están entrando puedan escucharlo, así que mejor lo digo al final. Vamos a dar la clase. Bien. Ok, este es más o menos como una especie de seminario, ¿verdad? Una presentación, seminario que se dictó ya recientemente pasada la pandemia y donde se, em, se anunciaba pues mediante una introducción estos pensamientos. Pues nada ocurre por varias décadas y luego de repente varias décadas de cambio se producen en unas pocas semanas. Esa frase esbozada por Vladimir Lenin, ¿no? Soviético, eh, del periodo por allá en guerras bolcheviques, ¿no? Donde derrocaron a los bolcheviques en Rusia y se dirigía más bien a esos aspectos sociales, económicos, militares, ¿verdad? Pero también coincidentemente daba alusión a lo que se refería, a lo que vivimos pues en pandemia. Estábamos todos, digamos que con actividades normales, sociales, y de repente todo cambia, ¿verdad? Prácticamente un año y un poquito más con esa incertidumbre, ¿no? De que podía ocurrir y todas las restricciones que se dieron producto de esa pandemia. Y acá, bueno, de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Alejandro Magno, conquistador de, de varios eh, territorios, ¿no? Más o menos por Grecia, la India, ¿verdad? Y acá hace, se refería pues a que todos deberíamos estar siguiendo las normas de juego para intentar salir pues de esa pandemia, ¿no? En cuanto a la salubridad, ¿no? El uso de la mascarilla, vacunarse, el que estaba dispuesto a vacunarse, eh, mantenimiento de las restricciones, ¿verdad? De salud, etcétera. Ok. Y en esos momentos también se hablaba mucho, pues, que si esta enfermedad o ese virus o, fue
fue creado, fue de manera natural, ¿verdad? Habían ciertas versiones de que se trataba de un nuevo orden, ¿verdad? Económico, liderizado por algunos de estas personas, ¿no? Presidente de China, de Estados Unidos, de Rusia. Y acá, ya entrando más reciente, el presidente de Ucrania, ¿verdad? Entonces, verdaderamente en ese periodo, pues, de esto de la pandemia, el único que estaba gobernando todo ese tipo de incertidumbres era el bichito este, ¿no? El COVID. Y luego de esas serie de eventos, pues aprendimos muchas cosas. Se aumentó el léxico, ¿verdad? Y salieron muchas palabras: sanitizar, aplanar la curva, burbuja familiar, prueba serológica, casos positivos, que ya positivo no era tan bueno, ¿verdad? Asintomáticos. Y se dio también una serie de eventos donde se propició más lo que es las ventas online, los pedidos automáticos, ¿verdad? Las clases virtuales ya se daban ciertas reuniones, pero eso aceleró, pues, esta serie de tecnología. Las reuniones, pues, se suspendieron. Aquí imagínense el señor dando en el trabajo, y acá la niña haciendo tareas totalmente virtuales, ¿verdad? Y a los que todos también dicen que nace, pues, uno de los otra generación, aparentemente llamada los cuarentenios, ¿verdad? Ok, entonces, luego de esa introducción, vámonos de lleno acá a lo que es el Producto Interno Bruto. Bueno, también debo mencionar que los módulos anteriores, desde el 1 hasta el cuarto, este es el quinto, ¿verdad? Del 1 al 4, todas esas teorías apuntaban a los aspectos microeconómicos. Microeconómicos, es decir, que los que estaban relacionados con la producción, la oferta, con los consumidores, ¿verdad? Los demandantes, y la relación que existía entre estos dos campos, otros dos sectores, esa relación entre precio, cantidades demandadas o cantidades ofrecidas, ¿verdad? Entonces, eso lo estudiaba la microeconomía. La macroeconomía son aspectos ya, como la palabra lo menciona, grandes agregados económicos. Ya no se ve individualmente qué pasa con el precio y las cantidades de cierto artículo. Ya por lo menos en macroeconomía se mide el índice de precio, ¿no? Que engloba todo lo que son los precios de los diferentes productos, servicios. Hay un índice y se evalúa si ese índice está aumentando o está decreciendo, ¿no? Para determinar el grado de inflación de un país. Eso lo calcula tiene que ver mucho con la macroeconomía. Lo otro es el Producto Interno Bruto, que, como dice ahí en pantalla, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un periodo determinado, normalmente un año o un trimestre. También
mide lo que es la tasa de desempleo del país. Todo es a grandes rasgos, ¿no? La deuda, ¿sí? Entre otros aspectos económicos. Bien. Entonces también tenemos una definición del IMAE, que es índice mensual de la actividad económica, que es una combinación de indicadores mensuales, como la palabra lo menciona, básicos de la producción de bienes y servicios, el cual mantiene un sistema de ponderación de un año base, que para el caso de Panamá es de 1996. Ok, es, digamos, algo similar al Producto Interno Bruto, pero no lleva tantos componentes o tantas mediciones de la actividad económica como la tiene el Producto Interno Bruto. Y acá son mediciones mensuales, ¿no? Así que te da, digamos, una radiografía de lo que puede estar pronosticando el Producto Interno Bruto a manera mensual. Es un aproximado. Ok, entonces dentro de ese Producto Interno Bruto, vamos a, déjenme avanzar un poquito más acá, a ver, ok. Bien, yo puedo mencionar pues que la producción física, ¿verdad? La producción monetaria es, digamos, la cantidad de bienes y servicios que yo produje o un país produjo en términos de un año, ¿no? Uno dice, o trimestralmente, pero normalmente un año. Eso es lo que mide el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y hay tres maneras de calcularlo. La primera es de el punto de vista de la demanda final o destino de la producción, que me dice que el Producto Interno Bruto es igual a esta fórmula, ¿no? Que es o demanda agregada, lo mismo, Producto Interno Bruto, es igual a C de consumo. ¿Consumo de quién? De las familias. Todo lo que está consumiendo las familias se mide, ¿verdad? Más la inversión. ¿Inversión de qué? Inversión privada de las distintas empresas, pues que, digamos, invierten en alguna fábrica, alguna maquinaria o algún equipo. O invierten en crear una empresa, ¿no? Más el gasto público, que es el gasto que realiza el Estado en la fabricación de infraestructura, llámese escuelas, puentes, clínicas, ¿verdad? Hospitales, más las exportaciones, menos las importaciones. Eso me da toda esa matemática, me da lo que es el PIB, ¿verdad? Y aquí hay ya hablando un poquito sobre los proyectos finales, ¿no? Los proyectos integradores. Acá hay un, un grupo pues que va a exponer sobre el Producto Interno Bruto. Así que aquí es una buena guía para que expandan pues esos conocimientos ahí cuando les toque exponer. Bien, otra manera de calcularlo es desde el punto de vista de los ingresos o remuneraciones, que es el Producto Interno Bruto, es igual a las remuneraciones de todos los salarios, los impuestos, menos subvenciones a la producción y a la importación, más excedente bruto de explotación, más los ingresos mixtos. Entonces, esa es una sumatoria de salarios, ya que tiene que ver con el componente de la renta.
Y el otro método es el valor agregado de la producción, que es simplemente tomar esas actividades económicas a precios constantes. Luego vamos a explicar qué es esto de constante, menos el consumo intermedio, ¿verdad? Ok. Bien. Y estas tres maneras de calcular el PIC deben dar lo mismo, ¿sí? El mismo resultado. Entonces aquí el PIC se divide de manera nominal y de manera real, ¿ok? Y aquí está esto de precio constante, ¿verdad? Aquí está, a ver, ok. El PIC nominal se mide por precios corrientes y el PIC real por precios constantes. Esa es la diferencia, ¿no? Y la otra diferencia es que el nominal toma un valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un país en una economía a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. Es decir que esto es precio por cantidad, ¿verdad? Precio por cantidad aquí, desde el punto de vista del valor agregado de la producción. Es decir, si yo, a ver, vendí 1000 hamburguesas en mi restaurante, ¿verdad? Esas 1000 hamburguesas me costaron, las vendí, no me costaron, me las vendí en $3 cada hamburguesa. Bueno, el 1000 por los $3 me da el aporte de manera anual, dando un ejemplo, ¿no? A lo que es el Producto Interno Bruto, ya es un servicio, ¿no? Entonces, y tengo que tomar en cuenta los precios en que se dio esa venta. Es decir, si esa venta se produjo en el año 2023, vamos a poner 2022 porque el 2023 no ha concluido. En el año 2022, entonces yo tomo los precios del año 2022 y lo calculo por la cantidad. ¿Ok? Sin embargo, el PIC real a precios constantes no toma los precios del año 2022 como lo hacía el nominal, sino toma un año de referencia, un año base. En Panamá, bueno, esto hay que corregirlo porque en Panamá el año base era 2007, pero ahora no es 2007, ahora es el 2018 porque esto cambió, ese año base cambió, si no me equivoco, fue a principio de este mismo año. ¿Sí? Es decir que todo lo que se produjo, las hamburguesas estas, ¿cuántas había mencionado? Las 1000 hamburguesas, pero a precios del año 2018. Muy probablemente, si hubiera tomado el 2020, yo dije que $3, pero acá el 2018 quizás las hamburguesas no costaban $3, quizás un poquito menos, ¿no? Por efectos de la inflación. Y eso es el efecto, pues, que causa calcularlo de ambas maneras. Es decir, que acá el PIC real es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país, valorado a precio constante, es decir, en un año base, ¿no? Y eso se hace pues precisamente para esas distorsiones, para eliminar esas distorsiones de la inflación, ¿verdad? Entonces, cuando un inversor quiere venir y valga la redundancia, invertir acá en Panamá, siempre se fija en este valor
el PIB real más que el nominal. ¿Ok? Entonces acá, fíjense, tenemos en la diapositiva una serie de tiempo que va del 2012 al 2020, ¿sí? Pero aquí tenemos la cifra aún del 2007, ¿sí? Esta cifra cambió, ya no es, bueno, a partir del 2018 ya las cifras cambiaron, producto de ese precio, de ese cambio de año base, ¿no? Así que no se extrañen que las cifras sean diferentes. Pero si yo saco el cálculo, digamos, la variación porcentual debe ser lo mismo, debe ser lo mismo. Pero tomando en cuenta ese año base del 2007, si se dan cuenta, pues que las barras en azul representan pues el Producto Interno Bruto de manera de valores absolutos, ¿verdad? Valores absolutos. Y se ve cómo va ascendiendo a través de los años hasta que llega ese 2020 y desciende, ¿cierto? Eso es tomando en cuenta los valores absolutos. Y los valores relativos o porcentuales, bueno, empieza, digamos, ya previo a la pandemia ya había como, digamos, una desaceleración de la economía en estos años, pero obviamente decae abruptamente en el 2020, llegando a la cifra de menos 17.9%. La economía no creció con respecto al año anterior. Siempre el Producto Interno Bruto se mide un año actual versus el año anterior o versus el periodo anterior, porque puede ser de manera trimestral también. Entonces, fíjense que en 1988, cuando existía la dictadura, cuando vino la invasión acá a Panamá, se dio pues que ese Producto Interno Bruto decreció en menos 13, póngale menos 14% para redondear. Es decir, que la pandemia fue muy, en términos negativos, fue peor aún que la situación militar que aconteció en esos años. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar hasta ahora? ¿Algo que le haya llamado la atención? Nada. ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Así es, profesor. Dígame, ¿todo bien? Ok. Bien, cualquier algo que quieran comentar, preguntar, me interrumpe, sin problema. Ok, entonces acá tenemos una manera, tenían otras gráficas, ¿no? De visualizar lo que ocurrió en ese 2019-2021. Tenemos que la producción del 2019 fue de 43.044 millones, ¿verdad? Con un incremento del 3% comparado con ese 2018, ¿verdad? Y se ve claramente, pues, ya habíamos anunciado, pues, el efecto de la pandemia, para entonces el efecto rebote, donde siempre, cada vez que ocurren eventos así atípicos, el siguiente año normalmente debe ocurrir un aceleramiento, digamos, de la producción, y en este caso fue 40.000
738, pero todavía inferior a lo que se produjo en el 2019. Es decir que aún así que ese efecto rebote fue de 15.3% positivo, creció la economía, pero no creció como venía en este caso, ¿verdad? En aumento, ¿verdad? En esas barras azules. Digamos que creció más o menos por aquí, ¿cierto? Por aquí más o menos. Así que todavía en el 2021 veníamos con ese resentimiento, ¿no? De esa pandemia, ¿verdad? Ok, bien, entonces acá las distintas actividades que se reflejan, distintas actividades económicas, y vemos los diferentes aportes de cada una de esas actividades al Producto Interno Bruto. ¿Sí? Ok, acá en lo mismo, pero de manera gráfica, vemos lo que sucedió en el 2020, finalizando el 2020, que simplemente 4 actividades fueron los que crecieron en el 2020, mientras el resto de las actividades decrecieron. Las actividades que crecieron fueron explotación en minas y quinteras, pescas, actividades de servicio de la salud y lo que es la agricultura y ganadería. Esas 4 actividades solamente crecieron en pandemia. El resto le fue, obviamente, por las restricciones económicas. Las peores están acá, ¿verdad? El comercio, industria manufacturera, la construcción y hoteles y restaurantes que prácticamente permanecieron cerrados. Viene el 2021 y sí, mejoraron las actividades. ¿Ok? Y acá se volteó la tortilla, como dicen, ¿no? Ya aperturaron muchas estas actividades y entonces fueron solamente 3 actividades que tuvieron un comportamiento negativo. Ok. Muchos se preguntarán, pues, el 2022, ¿por qué no se incluye? Por si ya terminó. Porque lastimosamente el Instituto Nacional de Estadística y Censo tiene algo retrasado sus informes. Se puede anunciar algo, de hecho lo vamos a aperturar ahí, a buscar la página para ver el comportamiento de ese 2022, pero igual manera tiene bastante reportes atrasados. ¿Ok? Entonces, bueno, esto fue un pronóstico del 2022, así que esto ya pasó, no le vamos a hacer caso. Esto fue un pronóstico, siempre las agencias internacionales, llámese Banco Mundial, CEPAL, Fondo Monetario Internacional, algunas agencias nacionales también tratan pues de pronosticar lo que va a ocurrir con ese Producto Interno Bruto. En este caso la CEPAL mencionaba que Panamá, imagínense, iba a cerrar con ese PIB, lo anunció en abril del 2022, iba a cerrar en 6.3%. No fue así, cerró en 10.3% el Producto Interno Bruto del 2022, pero lo que sí fue cierto fue que fue la primera economía, pues, en tener el mayor PIB dentro de la región. Esto es viendo lo que es América Latina, ¿verdad? Eso sí, por lo menos eso sí la pegó. Bien, entonces acá
Ujú. Bueno, este es otro material, vámonos por acá. Si nos vamos a lo que es el IMAE, lo habíamos dicho, índice mensual de la actividad económica, aquí se ve pues todos los componentes que ha tenido el índice de manera mensual, ¿verdad? El 2020 y el 2021, y parte de lo que ocurrió en ese primer trimestre del 2022, ¿verdad? Y así se ve, se refleja el mismo comportamiento, donde aquí el 2020 disminuye y para luego aumentar en ese primer trimestre, porque está acá hablando de manera trimestral, ¿verdad? El aumento, y aquí también se ve la gráfica de ese comportamiento. ¿Ok? En el 2022, al primer trimestre de 2022, se muestran pues las actividades que crecieron, las que están en la barra hacia arriba, crecieron, y las que están abajo, las ciertas actividades de exportación, ¿ok? De exportación, las que no tuvieron o tuvieron rendimientos negativos, ¿verdad? Estas fueron las que subieron, por ejemplo, el camarón, el cobre, azúcar sin refinar, y el ganado bovino, ¿verdad? Entre otras. El sistema portuario también lo miden pues a través de las toneladas métricas, y en ese primer trimestre de enero a marzo del 2022 comparado con el 2021 hubo un descenso en ese rubro de menos 2.1%, y esto dado en toneladas métricas, ¿verdad? Y se ve pues que uno de los rubros afectados fue la carga containerizada. ¿Por qué? Porque se dice pues que se dio un retraso logístico a través de los puertos internacionales, y producto de ese atraso que se dio en pandemia, y eran tanto la carga que no había disponibilidad de contenedores, ¿no? Para tanta mercancía. Así que eso se reflejó definitivamente con ese decrecimiento, el atraso logístico que hubo, ¿verdad? Y también un poco de encarecimiento de los fletes, también se reflejó en ese periodo. Acá lo que es las actividades de canal, lo mismo, el mismo periodo de tiempo, se ve que los ingresos por peaje del canal, ¿sí? El primer trimestre del 2022 hubo un aumento de 2.6%, y el componente que ayuda pues a favorecer esos ingresos es el trasiego de los buques Panamax. Sin embargo, los buques Neo Panamax decrecieron un poco, no mucho, un poco. Así también pues se da pues este crecimiento en lo que es el tránsito de naves en ese primer trimestre del 2022 con 7.9%. Y en esta gráfica pastel, acá abajo, pues el mayor usuario de lo que es el canal de Panamá en los Estados Unidos, con 52, casi 53%, seguido de China, con 10.1%, Japón, Chile, México, Corea del Sur, Colombia, Perú, Canadá, Ecuador. Y si tomamos en cuenta estos dos países solamente, nos da más o menos un 65% entre esos dos países, lo que son los dos países principales, ¿no? De ese trasiego del canal de Panamá. Es decir que imagínense que si les ocurre algo a estos países, pues a su economía definitivamente nos va a golpear a nosotros, ¿cierto? Profe, consulta, profe, disculpe. Dígame.
Profe, acá en este caso, en el 2023 ya rumbo al 2024. Bien, ahora mismo el Canal de Panamá está pasando por una situación por la falta de agua. Está lloviendo en ciertos lugares que la cual no está llegando al río, el lago Gatún. Así es. Los buques están teniendo problemas porque los buques están pasando, pero la cantidad de contenedores y el peso no es el mismo porque el calado no es igual. Entonces pagan menos, están pagando menos, pero están pasando, ¿no? Lógicamente. Correcto. Los que son post-Panamá, que están en la ampliación, ellos sí están pasando, pero igual están reduciendo también el peso. Correcto. Entonces bueno, yo quiero saber como para cuándo más o menos calculan la pérdida anual pues, del 2023, porque usted está hablando del 2020-2021. Ajá, ok. Lo podemos buscar. Vamos a buscarlo de una vez. Ok. Buena la pregunta, buena la intervención. Ese dato, si no me equivoco, está hasta mayo. Si me voy por aquí, vamos a cerrar acá. Ok. Vamos a poner INEC Panamá. INEC Panamá, ¿ok? Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esta página no funciona. ¿Cómo así? A ver, vamos de nuevo a ver qué pasa. No vale que abra, porque eso es... Esta página no funciona. ¿Por qué no funciona? A ver. Profe, ¿será que de repente como no ha cerrado, porque los años fiscales acá en el canal cierran en septiembre? Eso es correcto, pero hay una base mensual que te da algunas luces. Y esto no es, esta cifra que estoy presentando no es a favor ¿cómo te digo? Viendo la cifra del año fiscal, sino de manera mensual. Acá, bueno, no sé qué es lo que está pasando, si están trabajando en esa página. Ah, ya sé que, a ver, no sé qué es lo que, no sé, vamos a ver si me voy por un atajo por acá, a ver qué pasa. Acá debe ser que están trabajando en esas páginas y la tienen de repente, bueno, ay, a ver. Y en la página, si me voy a la página del Canal de Panamá, pues ahí sí es lo que tú dices, se va a ver reflejado según la cifra del año fiscal y esas no me van a servir para lo que quería explicar. Pero en el INEC Panamá, Instituto Nacional de Estadística y Censo, allá hay una serie de publicaciones. No solamente, todos estos datos que están aquí fueron capturados del INEC Panamá. Y si la memoria no me falla, debe estar los ingresos, todo el componente, los ingresos, las toneladas, también deben estar la cantidad de buques que pasaron por el Canal de Panamá, debe estar a mayo del 2023 y se ve la comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿Me explico? Y ahí se ve el reflejo del probable aumento de censo que pudieran tener. Pero acá el compañero, ¿quién me habló? Horacio Duncan. Horacio tiene toda la razón. Se está dando un efecto de la poca lluvia. Está lloviendo, pero no como otros años. Está lloviendo poco. Y sobre todo en las áreas donde están los lagos, el lago Alajuela, ¿verdad? El Gatún, por ejemplo, que son los principales abastecedores del Canal de Panamá. Y esto obliga pues a que el calado de los buques sea menor. Cuando dice calado de los buques, por ejemplo, si es un 50 pies, por decir algo, ahora debe estar en 10 pies menos, algo así, por decirle algo, no recuerdo la cifra. Correcto. Ajá.
40 pies, digamos, y eso se traduce a que el barco venga con menos peso. Ya anuncian a las navieras para que, hey, tienes que venir con este calado para que el barco no roce el fondo marítimo y no encalle, ¿no? Entonces, producto de esas corrientes, ¿no? Del fondo. Entonces, obviamente eso le resta ingresos a lo que es el canal. Y también una noticia de que un barco venía medio calado, un poquito más, y tuvieron que tomar lo que es los contenedores, descargarlo a través terrestre, no vías terrestres, a través de los puertos, digamos, del Atlántico al Pacífico, y volverlo a cargar al barco para que transcurriera su curso, que yo creo que iba para un destino en los Estados Unidos. Entonces eso obviamente resta bastante ingresos al canal y también causa molestias a lo que es las navieras, que pueden optar por ir por otra ruta, ¿no? Canal de Suez, atravesar todos los Estados Unidos, etcétera. Ellos van más o menos sopesando que le conviene más monetariamente hablando. Así que obviamente hay competencia, ¿no? Recuerden que el canal de Panamá, el 5% de la mercancía mundial pasa por ahí, por nuestro canal, ¿verdad? Así que sí, esos son los inconvenientes que ha... Y no es primera vez que se da esto del calado. Ya anteriormente se ha dado. Y bueno, sí se ha reflejado, sí, esa disminución en los ingresos, ¿no? Y otro probable problema es que, imagínense, que están construyendo barcos más grandes. Ese es otro problema. Están construyendo barcos más grandes, dígame. Profe, Ajá. y supuestamente dice que ya ahora que terminaron la ampliación del canal, dice que se dieron cuenta que deberían haberlo hecho más grande todavía, como se dice. Es lo que estoy diciendo. Porque están pasando los post-Panamá, pero entonces están haciendo barcos más grandes que los post-Panamá. Entonces se dieron cuenta que prácticamente, y tienen competencia también en otros países, se dieron cuenta que tienen que haberlo construido un poco más amplio. Exactamente. Entonces ahí está otro problema, que están construyendo esos barcos más grandes y y el otro detalle es que necesitamos otras fuentes hídricas para abastecer un posible otra ampliación más grande, ¿no? Así que imagínense, ¿eh? La competencia está fuerte. Bien, interesante la observación. Por acá, importaciones, bueno, también tenemos datos de las importaciones. Acuérdense que nosotros somos un país más importador que exportador. Entonces, acá se cataloga esas importaciones a través de los rubros de bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital, ¿verdad? Y bueno, ya se mejoró la economía y comenzaron las importaciones a llegar, ¿no? La construcción también mejoró, ¿verdad? Después de esa catástrofe en pandemia, donde prácticamente no se construyó nada, ¿ok? Y medido a través de las áreas de construcción y los costos de construcción, ¿verdad? Así se mide lo que es el rubro de construcción. Venta de combustible también es un indicador, digamos, que mide el INEC, ¿verdad? Entre más combustible medido por galones, pues se venda. Eso da reflejo de que hay la economía está marchando en buen ritmo. También miden lo que es la venta de automóviles nuevos. También es un rubro que se mide, ¿verdad? Por acá
indicadores financieros, lo que es el sistema bancario de Panamá. Y vemos pues la cartera crediticia en ese mismo periodo de tiempo creció, ¿verdad? El 2022, acuérdense que es el primer trimestre solamente, creció en 70.151 millones, 6.8%, ¿verdad? Igual también los depósitos de clientes creció levemente. Por acá estas gráficas, ya entrando en aspectos econométricos, ¿qué es esto de econometría? Es la combinación de las asignaturas de matemática, estadística y economía. Muestran estas dos gráficas, ¿no? Muestran lo que es el comportamiento del crédito local, ¿sí? El crédito local, versus el Producto Interno Bruto. Y si ven, la línea roja que muestra los créditos, la azul muestra el Producto Interno Bruto, prácticamente tienen el mismo comportamiento. Es decir, si el Producto Interno Bruto sube, o sea, hay mayor dinamismo en la economía, también lo hace el crédito, ¿verdad? Y aquí el quiebre del 2020, ¿verdad? Y acá también el quiebre de lo que es lo que afectó al crédito, ¿verdad? Acá vuelve y sube y acá también, ¿no? Prácticamente se mueven parejos. Y eso se ve corroborado con esta gráfica, ¿verdad? Esta nube de puntos que está aquí significa los datos, ¿verdad? De lo que es del 2008 al 2021, los datos que se obtuvieron en esta serie de tiempo, ¿no? Entre la variable crédito y la variable Producto Interno Bruto. Y la nube de puntos me dice que entre más se acerquen a esa recta de regresión, ¿sí? Pues más correlación hay entre ambas variables. Y ese efecto que va ascendente, ¿verdad? Esa línea ascendente me dice que hay un efecto o una dirección positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Producto Interno Bruto sube, también va a subir el crédito positivamente, van en una misma dirección. Podría darse el caso, no con esta variable, sino con otra, de que fuera descendente. Entonces hay una relación, en vez de positiva, es una relación inversa. Es decir que, digamos, por decirle un ejemplo, el Producto Interno sube, pero la tasa de desempleo baja, ¿verdad? Eso puede ser una relación inversa. Y se hubiera reflejado la línea, en vez de ascendente, hubiera sido descendente, ¿no? Ok. Entonces, aquí la variable independiente es el Producto Interno Bruto, acá abajo se ve, y la variable dependiente es el crédito, ¿sí? Entonces, luego de hacer un análisis, un modelito econométrico, el resultado de esa recta de regresión nos da esto, ¿verdad? Aquí, para no abrumarlos con esto, el R cuadrado me da a 83, ¿verdad? 0.83, que significa que hay una correlación de un 83% de que la variable PIB afecta los movimientos de el crédito local en Panamá. Eso es lo que me está diciendo ese R cuadrado de 83%. Y si yo quisiera predecir un aumento en lo que es el crédito, pues le pudiera poner una cifra aquí a la X, reemplazo la X con una cifra
y entonces resuelvo la operación matemática. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta acá? Bien. Las finanzas públicas, pues, los diferentes ingresos corrientes que ha tenido el gobierno, ¿verdad? Aquí donde se pagan los impuestos, pues sí aumentó, pero normalmente nosotros somos un país deficitario. Aquí se ve el reflejo de un año con otro, pero cuando vamos a comparar los ingresos provenientes del gobierno frente a los gastos, pues ahí se nota la diferencia abismal, ¿no? Que son un país deficitario, es decir, que estos ingresos corrientes no cubren la cantidad de gastos que tiene Panamá. Por ende que hay que solicitar deuda, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. De la corrupción. Bueno, no tanto corrupción, sí, digamos que va a ponerlo en términos, en buenos términos, aparte sacando la variable corrupción, somos un país pequeño, ¿verdad? Somos un país pequeño donde no se pagan tantos impuestos comparado con otros países, ¿verdad? Entonces, para que nosotros convertirnos en un país no deficitario, sino superavitario, es decir, que los ingresos sean superiores a los gastos, hay que hacer dos cosas. Puede ser, uno, aumentar los impuestos, ¿verdad? Que no me escuche ningún gobierno de esto. Profe, profe, ¿sabes qué pasa aquí en Panamá, profe? Vos hablar del tema del impuesto. El impuesto nada más lo pagamos nosotros los pobres. La gente de plata pasa el marginazo y esa gente del gobierno con un corrupto no le cobran impuestos. O si le cobran sería lo mínimo, peor que nosotros. Es correcto. Y entonces lo otro también, que hay varios componentes de impuestos, ¿no? Y otros, los componentes, por ejemplo, lo que es la renta, el impuesto sobre la renta, el seguro social, eso que nos viene en la planilla, los descuentos de la planilla. Acuérdense que hay un componente que se llama el trabajo informal, ¿sí? Y ese trabajo informal ha crecido bastante. Es decir, que hay personas que ya no cotizan, ¿verdad? Que cotizan y se han ido a un trabajo de ser su propio jefe, ¿verdad? De vender cuestiones en la calle, etcétera, etcétera, y entonces no cotizan, ¿cierto? Entonces eso impacta a lo que es un rubro de los impuestos. ¿Sí? Por otro lado, también lo que dice acá el compañero, que bueno, ahí, aunque se ha modificado ciertas cosas, ¿verdad? Cierto, no quiero entrar en detalle porque no recuerdo muy bien cuáles tasas han sido las que se han aumentado, sobre todo en el gobierno de Martinelli. Creo que, bueno, sí, no creo. Pagábamos nosotros un 5% y con Martinelli se aumentaba un 7% el ITBMS. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? De 5 a 7% del ITBMS. Y creo que eso fue uno de los efectos que yo me acuerdo de ese aumento en lo que es impuestos. Después vinieron otros gobiernos, el de Varela, el Nito, perdón, y se ha mantenido como estable, ¿verdad? Y eso también se debe pues a ese costo político, porque obviamente cada vez que aumentan impuestos, sea el impuesto que sea, la gente se tira a la calle y eso puede pues traer como consecuencia para ellos, los políticos, que no voten por ellos en las siguientes elecciones, que es lo que el costo político que le dice. Y entonces acá pues
ya sabemos que hay ingresos tributarios y no tributarios, pues que no nos suman para todo bueno, y lo otro que iba a mencionar es que, uno, elevar los impuestos, y lo otro, pues, contención del gasto. Contención del gasto, y ahí donde entra el componente del compañero de esto, de ese. Hay altos salarios a veces que gozan los que están en esos ministerios, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Hay una revisión sobre eso, de esos salarios, ¿verdad? Hay a veces muchos puestos creados simplemente para amistades, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? No vamos a mencionar nombres ni nada de eso, pero bueno, eso se da. Y el pueblo sabe eso. No es que lo estoy diciendo yo. Y ahí hay definitivamente que se pagan algunos salarios de más, y eso lo pagamos nosotros, el pueblo. Ok, otros indicadores económicos, referente a la deuda pública. La deuda pública es el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares, organismos internacionales o países, ¿verdad? Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier público, materializado normalmente mediante emisiones de títulos, valores o bonos. Incluye deuda externa y deuda interna. Panamá en el 2021 estábamos en la posición 78 de países más deudores, de más o menos de 140 y tantos países que estaban enlistados. Panamá 78. Pero fíjense bien, Estados Unidos es uno de los primeros. Japón, China, que ya esto está en billones, 28 billones. Y fíjense que en el 2023, ya esto no está en 28, está en 31 punto y tantos billones de dólares que tiene de deuda Estados Unidos, imagínense. Y esta 134%, pues es una relación de la deuda entre el Producto Interno Bruto nominal. Es decir, que la deuda es superior al Producto Interno Bruto nominal. Mientras que en Panamá, bueno, en ese 2021 estaba en 58%. Estaba más o menos ahí, estable, en la raya, digamos. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia quién me dice cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Panamá? Estados Unidos tiene 52 estados. Imagínate, más grande que Panamá. Cada tiene más deuda. La población sí tiene más deuda, pero por el lado de los ingresos, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene mayor ingreso. No es un país deficitario como es Panamá, sino ese sí tiene plata para pagar. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia entre estos países que están acá arriba. Estados Unidos, Japón, que pueden endeudarse, ¿verdad? Yo le presto plata, pero es que este país es buena paga, ¿verdad? Así que yo le presto. Pero hay países que no. Y eso se ve reflejado en cuando van las agencias calificadoras de riesgo, van a medir a los países con ese AA, BBB, esas nomenclaturas. Eso se ve reflejado ahí. ¿Qué país es más riesgoso y cuál es el menos riesgoso? ¿Ok? Entonces, fíjense bien, hablando de eso, para financiar el sector público puede utilizarse normalmente 3 medios. Es decir, que si un país o una institución, por ejemplo, el aeropuerto necesitaba plata para expandir sus 3 etapas, ¿no?
hace rato no viajo, así que me imagino que debe estar súper grande, ¿no? Antes era una etapa solamente, ahora son, creo que ya está las 3 etapas hechas, ya, me imagino. Entonces, pero no tenía dinero el aeropuerto para financiarse. Entonces, pero bueno, tomando el ejemplo del Estado, el caso de Panamá, hay 3 opciones, ¿verdad? Uno, impuestos y otros recursos ordinarios. Es decir, que con los impuestos de los contribuyentes yo puedo pagar las deudas, ¿cierto? Ese es uno. Estamos hablando de cualquier país. La otra es creando dinero mediante un proceso de expansión monetaria. Y la tercera, emitir deuda pública. ¿Ok? Estas 3 opciones, casi todos los países la tienen, pero Panamá no la tiene. Panamá solamente tiene una de esas 3 opciones. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿Quién se arriesga a decirme? De esas 3, Panamá solamente tiene una opción, no tiene de otra, para financiar cualquier deuda. Cuando digo deuda es, hombre, esas construcciones que van después del Puente de la América, las ampliaciones del cuarto puente del canal, de la expansión de las carreteras a Chorrera, que si el metro no sé qué, eso necesita un financiamiento. ¿Cómo se financia Panamá? ¿Quién me dice? Emisión de deuda pública, profesor. No hay de otra. No hay de otra. Es esa o esa. Listo. ¿Por qué? Impuestos y otros recursos. ¿Por qué no? Porque somos un país deficitario, lo acabo de decir. No tenemos ni para pagar la nómina del presupuesto estatal. No nos llega a través de los impuestos. Así que no podemos pagar deuda con estos ingresos, ¿verdad? Creación de dinero, tampoco. ¿Por qué? Porque no tenemos banca central. Eso lo hacen los países que tienen banca central. Aquí en Panamá no hay banca central y no hay esa maquinita de dinero como lo tienen los Estados Unidos, que es la Fed, ¿no? ¿Cómo se llama? La Federal Fund, sí, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son, tienen esa maquinita de imprimir los billetes. Pero ojo, no por tener esa maquinita, ya yo voy a imprimir billetes a diestra y siniestra. No. Mucho dinero en la economía causa inflación. Así que eso tiene que estar regulado. ¿Ok? Regulado. Mucho dinero en la economía causa inflación. Profe, pero supuestamente dice que para Estados Unidos, para hacer dinero, imprimir dinero, tiene que tener una base de material prima, ¿no? Tiene una base, sí, que una política que está regulada por la misma Fed, sin intervención del gobierno, ojo, que es lo que no pasa en los países centroamericanos y latinoamericanos, que se mete el gobierno, ¿sí? Allá sí están bien estrictos en eso. Y eso es lo que dice la política monetaria expansiva o restrictiva. Expansiva es que emito mucho dinero, ¿no? Para mejorar la economía. Y restrictiva es quito dinero de la economía para disminuir la inflación, ¿verdad? Entonces, Panamá no tiene esta opción. ¿Qué le queda? Emitir bonos y letras del tesoro. De allí es que entonces a base de intereses va pagando su deuda con el que le haya prestado. ¿Sí? Con el que le haya prestado.
Esa es la diferencia ahí para que ustedes estén claros en esta situación. ¿Alguna Profe, una pregunta? consulta. Es sobre los países que aparecen en la lista negra. ¿Por qué te causa eso? Ok, lista negra, bueno, no están ninguno por aquí. Vamos a ver. Vamos a complacer acá al compañero. ¿Cómo podemos buscar acá? A ver, calificadora. Vamos a ver si aparece calificadora de riesgo país. Ok. Las calificadoras de riesgo país son estas, mira. Fitch, Moody's and Standard & Poor's. Esas tres empresas internacionales califican a los diferentes países bajo algunos criterios. Uno es el Producto Interno Bruto, otro es la estabilidad económica, social, es decir, que no haya, digamos, tantas huelgas, que no haya, también el endeudamiento, que no, el país no esté tan endeudado. O sea, hay una serie de criterios. ¿Sí? Hay una serie que, vamos a ver qué me dice aquí esto. Hay 3 firmas que son las importantes en el mundo para realizar la evaluación de riesgo crediticio. ¿Sí? Riesgo país, ¿verdad? Pero vamos a ver si acá, vamos a ver aquí. Aquí en datos macro, ¿qué nos sale? Bien. Ellos tienen, no sé si aprecian esa nomenclatura, ¿la ven? ¿Se ve? Alemania dice que la rating, España, por ejemplo, rating Moody's tiene BAA y Standard & Poor's tiene una A y acá el Fitch una A. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, profe. Correcto, Okay. profe. Sí, profesor. Esas son las nomenclaturas que tienen ellos de riesgo país. Bien, fíjense aquí, Albania, no, bueno, otro país más conocido. Vamos a ver por acá abajo. Miren los colores, esto es lo que quería buscar, miren los colores. Si un país está clasificado aquí en AAA, hombre, invierta en ese país con los ojos cerrados, que va a ganar. ¿Me explico? Es lo que me dice acá. Obviamente siempre hay su riesgo, pero es un riesgo bastante bajo. Es decir que la calificación es bastante buenísima, excelente, ¿verdad? Entonces, lo verde, esto verde más clarito, esta de acá, ¿verdad? La BAAA, es que tienen diferentes nomenclaturas, ¿verdad? Por ejemplo, esta que es más fácil, la de Standard & Poor's, triple B, BBB, BBB menos, ¿verdad? Hasta aquí, miren lo que dice aquí, que no, quiero ampliarla, déjame ver si amplío esto a un poquito más acá, que yo ni yo mismo veo. Ahora sí. Grado, acá abajo, aquí. No, esta de acá. Grado medio inferior. Grado medio inferior. Triple BBB, de aquí para arriba, de lo naranjita a lo verde y a lo azul, los países gozan de grado de inversión. Es decir que están bien calificados
póngase que si fuera una, ¿cómo se llama? Una calificación de la nota. La B es bueno, ¿cierto? La A, o sea, una A de 91, excelente. Y acá una A de ya 96, de 100 es muy bueno. ¿Me explico? Entonces aquí, hasta aquí hay grado de inversión. Esta de acá ya se están poniendo color hormiga, ¿verdad? Así mismo, la cosa no anda muy bien. Grado de no inversión. Cuando diga esa palabra, el grado de no inversión, hasta que la lista negra, como dice acá el compañero, ¿verdad? Impago, imagínate. O sea, no metan ahí porque seguro van a perder. ¿Me explico? Entonces, esas son las calificadoras. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, clarito todo. Gracias. Perfecto. Y ahora la pregunta que yo les hago. ¿En cuál de esas usted cree que está Panamá? ¿Grado de inversión o no inversión? Lógica. Imagino que hay inversión. De inversión porque nos están prestando plata, ¿verdad? Pero entonces estamos aquí en este rectángulo o cuadrado, no sé. Y adivina dónde estamos. Estamos aquí, ¿ves? No, perdón. Acá, este no inversión. Estamos en el inversión, acá en el naranja. Y estamos aquí, en el límite de que un parpadeo, de que exista más deuda. Y llegamos a no inversión. Correcto, ve, y acá nos caemos aquí, exactamente. Es que lo que pasa, eso nos va a hundir. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros perdamos el grado de no inversión, los países europeos le dicen a sus inversionistas, no vayas a invertir en un país que no tenga inversión. O sea, se retiran en masa las inversiones europeas, no sé si gringas también, tienen como política eso. No invierta ahí, salte de ese país. Y se van. Dos, las nuevas, los que querían invertir a ver esa situación, no lo hacen. Tres, el costo del dinero de esa deuda. Si aquí me prestaban a cómodos, a tasa de interés, digamos 2, 3, 4%, acá se va a triplicar. ¿Sí? ¿Y quién paga eso? El pueblo, porque es la deuda de un Estado, ¿cierto? Todo se va a encarecer con esa pérdida de grado de inversión. Y estamos aquí, ¿ve? En la línea. Antes de la pandemia estábamos en triple BBB estable, ni positivo ni negativo, estable por acá. Pero ahora estamos en BBB negativo, ¿cierto? Y hay que entonces mantener una política de pago saludable. Si vamos a recurrir a esa deuda, es como una tarjeta de crédito. Imagínense una tarjeta de crédito grande. Si usted agarra esa tarjeta de crédito y se va de viaje a la Conchinchina, entonces es una deuda mala, ¿verdad? Porque te divertiste y entonces, ¿y ahora cómo hago para pagar? Pero si agarras esa tarjeta de crédito e inviertes en un negocio, comienzas a producir, ¿verdad? En el país algo, empleomanía con esto de las inversiones públicas, porque sí, si se gasta en infraestructura, pues eso crea empleo, por ejemplo, ¿no? Y eso va moviendo la economía. Entonces, esa es una deuda buena. ¿Me explico? Hay que saber entonces
que el gobierno tenga las estrategias más adecuadas para recorrer esa deuda, que no estén endeudándose porque sí. ¿Me explico? Entonces eso es lo que pasa con esto de las inversiones. ¿Qué más por acá? Bueno, ya expliqué esto. Acá, bueno, la deuda pública también ha ido creciendo, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto nos falta? A ver. Ok. Vamos rapidito aquí. Esto es lo que quería también observar del INEC, que nunca abrió. Vamos a ver si de repente abre. Si arreglaron esa página. Nada. Es raro. Nada. ¿Qué va? Algo están arreglando ahí que no funciona. Bien, entonces, este Excel es una de las tantas cosas que se ve en esa página del INEC. Y aquí se ve, digamos, el producto, el PIB, ¿verdad? Para el año 2021, lo que es el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, ¿sí? Y al final, la sumatoria de los cuartos trimestres nos da lo que aportó el Producto Interno Bruto, 40.736 millones en ese año 2021. Y acá están las diferentes actividades económicas que compusieron pues ese Producto Interno Bruto. Pero aquí la nomenclatura está de la A a la C, significa que esto es el sector primario, de la D a la G, el sector secundario, y el resto el sector terciario. Y obviamente acá, si nosotros hacemos la sumatoria, nos va a dar un resultado que es más o menos el 70% de el PIB lo compone el sector terciario, el 20 y tanto por ciento del secundario y el resto, digamos, unos 4, máximo 5% la agricultura. Es decir, que si dependiéramos de la agricultura, estuviéramos fritos, ¿verdad? Así que ese es el componente más que se refleja en las distintas actividades. Y acá la explotación de minas y canteras, minas que elevó bastante esa actividad, ese sector, producto de la mina que está en Donoso, ¿no? Okay, las exportaciones de cobre, sobre todo. Ok. Bueno, y acá una manera digamos, de cómo calcular la diferencia, vamos a suponer, ese indicador relativo, ese indicador porcentual. Ok, ese indicador relativo me dice que 2021, tomo el año más reciente, por ejemplo, 40.736.4, ¿verdad? Le resto el año anterior, que es 35.308.7, ajá, ok, y lo divido entre ese mismo año anterior, 35.308.7. Eso lo multiplico por 100 y me da el porcentaje de incremento de 15.3% del 2021 comparado con el 2020. Ese fue el porcentaje de crecimiento. ¿Estamos claros ahí?
Ok. Ajá, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok. Bien, y acá rápidamente, cómo la economía también ha aportado, pues, ciertas, digamos, conceptos que se están escuchando mucho en los últimos años, como es la Big Data, que tiene que ver con la estadística, el conjunto de grandes datos, analizar grandes datos, y no solamente en materia económica, sino empresarial, y de ahí pues nos sirve para tomar decisiones. La gente quiere pronosticar cuál va a ser las ventas a futuro, cuál va a ser el Producto Interno Bruto a futuro, la inflación, etcétera, ¿verdad? Y así con esa información tomar decisiones. Y todo esto tiene que ver con ese data analyzing o análisis de datos, ¿verdad? Y obviamente se está escuchando todo esto de la inteligencia de negocio, la inteligencia artificial, ¿verdad? Y esto nos está dando también nuevos conceptos, nuevas herramientas aplicadas a lo que es la economía. Ya dijimos lo que significaba econometría y lo que es todo lo que es la analítica de negocios, que simplemente se están ya hace un par de años atrás están ganando bastante relevancia, sobre todo en las instituciones, ¿no? Tanto públicas como privadas, y obviamente en las universidades. ¿Ok? Bien, eso es nada más para que lo tuvieran en cuenta, porque de hecho siempre se va transformando la economía y la sociedad, y todos estos elementos que acabo de mencionar están haciéndolo, ¿no? La transformación de los datos, de la información, va a un volumen vertiginoso. ¿Ok? Bien. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, por mi parte no. Perfecto. Bueno, entonces lo que iba a decir, vamos a ver cómo anda la cantidad de personas acá. Aumentó un poco. Recuerden que el próximo módulo ya a ustedes les toca su proyecto final, ¿verdad? Ya el 14 de agosto comienzan las exposiciones. Yo espero que los grupos estén bastante ya adelantados en materia de lo que es ese proyecto final, ¿verdad? Acuérdense que empezamos entonces el 14 de agosto, el próximo lunes, con las exposiciones. ¿Estamos claros ahí? ¿Preguntas sobre eso? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, por favor, les pedí ahí su colaboración a través del WhatsApp, que llenaran las encuestas, porque somos digamos, el grupo este de Fundamento de Economía, el que menos ha aportado a la encuesta. Así que por favor, no nos quedemos atrás, que eso es importante ahí para todos, para la universidad, para ustedes y para mí. Ok. Si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Una consulta, profe. Dígame. ¿No va a haber Dígame. taller de este módulo, profe?